Hola, hola, Dios te bendiga. Cordial saludo para ti. Un saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo. Espero te encuentres bien el día de hoy. Un día especial que Dios nos regala porque la vida es un don, es un regalo que Dios nos da para sortearlo en situaciones difíciles. Quizás hay algunos que no tienen situaciones difíciles el día de hoy, pero les invito a que se gocen, a que se alegren más, a que busquen el rostro de Dios y su justicia, que es lo más importante. Como ya les dije, saludándolos, espero se encuentren bien. Gloria a Dios, nos gozaremos y nos alegraremos en Dios, porque Dios es veraz, Dios es real, Dios es el ser más grande y más maravilloso que existe, y no hay quien se le pueda igualar a Él. Por eso lo proclamamos, cada día anunciamos el Evangelio de Dios, el Evangelio que Él trajo a la tierra, porque es el Evangelio de poder y gracia. Romanos 1:16 lo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que lo cree. Entonces miremos acá lo que produce el Evangelio de Dios. Es poder de Él para salvar, para transformar a todo aquel que cree y lo obedece. Así que si tú has buscado un cambio en tu vida, hace años, hace tiempo, hace meses, hace días, vienes recapacitando y meditando sobre tu vida y has entendido que realmente necesitas un cambio diferente en tu vida, algo que se mueva en pos de algo diferente. Déjame decirte que hay una cosa, hay un solo camino, hay un solo evangelio que nos puede transformar verdaderamente. Un evangelio que trae perdón de pecados, esperanza, salvación y lo más importante, vida eterna. Vida eterna, porque acá en el mundo somos peregrinos, somos pasajeros, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer por toda la eternidad. Terminamos que el evangelio transforma y trae una esperanza muy linda, y es la salvación de nuestra alma. Y es que Dios, por medio de su evangelio, hace grandes promesas. Una de ellas es la salvación de nuestra alma. Otra es que nos dará el poder de su Santo Espíritu para poder perseverar en santidad y en rectitud en este mundo que gira cada día más en pos de lo malo. Este mundo que a lo bueno llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Un mundo donde corre desenfrenadamente hacia el mal, hacia el pecado, donde le llama más la atención lo malo, lo diverso, lo nuevo, pero en pos de lo malo. Y a lo bueno lo rechazan, las cosas buenas las rechazan, no quieren aceptar el Evangelio de Dios. Pero tú que estás escuchando la palabra de Dios, tú también tienes la oportunidad, y obviamente ellos también. Ellos también tienen la oportunidad de conocer a Dios, solamente que no han querido, no han querido obedecer el Evangelio de Dios. Pero yo te invito a ti, que te quedes, escuches la palabra, escuches el mensaje de Dios, para que Dios pueda seguir tratando de una manera especial contigo también, así como lo está haciendo conmigo. Porque los que estamos en el camino no es que ya hayamos alcanzado la perfección, por lo menos yo ni me creo ni sé, y sé que no he alcanzado la perfección, pero prosigo hacia la meta, hacia el llamamiento supremo que Dios me ha hecho a mí también, y que igual por ende quiero que también tú tengas esta esperanza viva que yo tengo ahora, no solamente yo, sino todos los que amamos y hemos creído al Señor Jesucristo. Tenemos esta esperanza de que así como Él murió y resucitó, así nosotros también cuando muramos
resucitaremos con Él para vida nueva, en un cuerpo transformado, en un cuerpo diferente a este cuerpo que tenemos ahora, un cuerpo pecaminoso. Entonces, qué bueno, mi amado amigo, que tú también comprendas la grandeza y el poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio consta en que Dios nos amó a nosotros, aun siendo nosotros pecadores. El Evangelio consta en que Jesucristo dio su vida en rescate por el pecador, de los cuales yo soy el primero y doy gracias a Dios. El Evangelio consta en un cambio verdadero en la vida del ser humano. ¿Cuál es un cambio verdadero? El ser humano sin Cristo anda sin Dios y sin ley en el mundo, haciendo su voluntad, haciendo la voluntad pues de sí mismo. Y la voluntad de sí mismo, de nosotros mismos, nos conlleva a los errores, al pecado, a la contaminación de este mundo. Entonces miremos que el Evangelio conlleva a unos cambios diferentes y verdaderos, un Evangelio transformador, un Evangelio que trae paz, consuelo a nuestra vida, esperanza, recuerda lo más importante ya mencionado, la vida eterna, que de verdad es lo más importante. ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? Esto es real, esto es verdad, esto es verídico. Sí, muchas personas acá en la tierra se esmeran y procuran por tener una identidad social ante los demás, por ser reconocidos, por alcanzar las mejores posiciones, sí, económicas, socioeconómicas, ante los demás, que sean reconocidos, y se olvidan de lo más importante, la vida eterna, porque mejor es lo poco donde hay paz, que lo mucho donde hay turbaciones. Y sabemos que las riquezas traen muchas turbaciones. Las riquezas traen turbaciones, traen enemistades, traen enemigos, también traen amistades, pero las riquezas eso son efímeras. Las riquezas, dice la Biblia, que has de poner tu mirada en las riquezas del mundo siendo ningunas, porque tomarán vuelo, tomarán alas como el águila y volarán, o sea, se esfumarán y no habrá rastro de ello. Entonces la invitación especial, mi amado amigo, es a que prestes oído, que prestes atención a Dios y a ti mismo, a la vida eterna que Dios te está ofreciendo gratuitamente. Esto es real, mi amado amigo, lo que es la salvación de nuestra alma es algo real. Esto no es un cuento de hadas, esto no es un invento del hombre. La salvación de nuestra alma es muy importante y por eso debemos de procurar cada día esforzarnos más a entrar por la puerta angosta. Sí, ¿qué es la puerta angosta? La puerta angosta es lo que define a una persona, a un cristiano, en esforzarse por abandonar las prácticas injustas, lo que es el pecado, la mentira, la maldad, y ofrecer su vida a Dios verdaderamente como debe de ser. Dice la Biblia, entrar por la puerta angosta, porque estrecho y espacioso es el camino que lleva a la vida eterna, mas el camino ancho es el que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ahí. Muchas personas quieren entrar es por la puerta ancha, por la puerta espaciosa, donde no tengan prohibiciones, donde no tengan que dejar el pecado, lo malo, y quieren entrar y entran corriendo por esa puerta ancha, sabiendo que esa puerta ancha los va a llevar a la perdición de su alma. Sí, dice la Biblia correctamente. Esforcémonos a entrar por la puerta angosta. ¿Sabes cuál es la puerta perfecta? Se llama Jesucristo el Salvador. Él dice en su palabra, yo soy la puerta estrecha. Todo el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos verdes, pastos frescos, pastos de bondad, pastos de paz, pastos de vida eterna, pastos transformadores. Aleluya, gloria al que vive y reina para siempre, a nuestro Señor Jesús. Entonces tú tomas la decisión hoy, mi amado amigo, de si quieres seguir en esa puerta ancha que es el mundo, el pecado, la maldad,
o entrar por la puerta angosta. Los discípulos, en la Biblia registra la Biblia que los discípulos, unos hombres, le preguntaron al Señor: Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y el Señor les dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Mire la respuesta de Dios. Dios no les dijo: sí, no, son muy poquitos. No, Él no le respondió sí o no. Él dijo: esfuércense a entrar por la puerta angosta. Entonces, mi amado amigo, eso es lo que estamos proclamando. El evangelio de poder, el evangelio traído desde el mismo cielo, que cambia nuestras vidas, que transforma, que nos regenera, que nos da una identidad en Cristo, no en el mundo. Porque es que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor va a permanecer para siempre. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres hacer la voluntad del Señor? Respóndete a ti mismo si quieres hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. La voluntad del Señor es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que hagamos las paces con Él y dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno. Gloria al nombre del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Si ve que es buena, es perfecta y agradable. Porque es buena, porque Dios es bueno y se sacrificó Él mismo en la cruz del Calvario en forma humana para darnos vida y vida en abundancia. Es perfecta porque esa obra que Él hizo en esa cruz es perfecta. No hay otro sacrificio más para nosotros, sino que ese sacrificio es único y suficiente para perdonar nuestros pecados, para lavarnos de nuestra maldad. Y esa obra es poderosa, porque el que crea en Jesucristo y en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, tendrá vida y vida en abundancia. Recuerda, creer en Dios y en su obra significa arrepentimiento, significa cambiar de vida, significa que el que miente ya deja de mentir, que el que roba deja de robar, que el que es idólatra ya no es más idólatra, el que es fornicario y adúltero ya no lo va a hacer, que el que es homicida ya no va a ser más homicida. Eso significa aceptar a Jesucristo y creer en Él, poner nuestra fe y nuestra confianza en el Salvador, pero también la obediencia, porque la fe sin obras es una fe muerta, dice la Biblia. En Hebreos 12 y 11 habla de la fe. La fe sin obras es una fe que es una fe muerta. Por eso nosotros tenemos que buscar a Dios, pero como es en verdad. La palabra de Dios es vida y es verdad. La palabra de Dios es infalible, es sin tacha, es sin errores. Y por eso si yo quiero aprender o quiero agradar a Dios en mi manera de vivir, tengo que comenzar con obedecer a Él y a su palabra. Porque la palabra de Dios nos vivifica, nos da gracia, nos da sabiduría, nos muestra el camino verdadero que nos lleva arriba al cielo. Ese es el evangelio de poder, de gracia. El evangelio es tomar nuestra propia cruz y seguir al Rey del universo, o sea, Jesucristo. El evangelio no consiste en comida ni en bebida. El evangelio no consiste en cosas vanas. El evangelio consiste en poder, en amor, en gracia y en misericordia, en una vida transformada y renovada para la gloria de nuestro Dios. Ese es el evangelio. Si te predican un evangelio diferente que no va conforme a las escrituras, amigo, ese no es, por ahí no es el camino. Tú debes de comenzar a leer la Biblia y fundamentarte en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, porque a Jesucristo cuando lo abofetearon, cuando lo maltrataron, cuando lo maldecían, Él no hacía lo mismo. Sí, porque es que Él vino a mostrar enteramente su amor, su gracia y su misericordia para con el ser humano. Y dice la Biblia que todo aquel que quiera seguir a Cristo tiene que ser imitador de Él. Seguir a Cristo conlleva unas cosas especiales y diferentes. Ya mencioné algunas, es abandonar las prácticas pecaminosas del mundo y vivir de una manera diferente,
porque hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero viven a sus anchas, viven una vida normal en el mundo, ¿sí? Van a discotecas, toman alcohol, son mentirosos, todas estas cosas, no pagan sus deudas, son groseros y miles de cosas que dicen, hombre, pero si esa persona es cristiano, entonces ¿dónde están pues los frutos dignos de arrepentimiento? Y hay muchos que viven así engañaditos, que pesar, que Dios los ayude como nos ayuda a nosotros también. Y esto no es una crítica, esto no es, digamos, un señalamiento, no, esto es palabra de Dios, palabra de verdad. Porque Dios quiere un pueblo santificado, Dios quiere un pueblo diferente, porque Dios es santo, y Él exige de los que lo queremos seguir también lo mismo, que seamos imitadores de Él, porque Dios cuando se humanizó, no se halló pecado ni engaño en sus labios. Él vivió rectamente y fue tentado en la carne, como todos nosotros somos tentados. Pero con la diferencia que como Él es Dios, el Dios no puede pecar. Entonces Él nos da ese ejemplo a nosotros. Y nosotros solos no seríamos capaces de abandonar las prácticas de la carne, del pecado. No somos capaces. Por eso hay que recibir a Dios, como dice la Escritura. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para nosotros llevar una vida amena y conforme a la Biblia, a la voluntad de Dios, tenemos que tener un poder diferente, y es el poder del Espíritu Santo. El poder que Dios da al creyente para que conllevemos una vida cristiana diferente, bajo la voluntad y el temor de Dios. No una vida mediocre, no una vida que con mis actos digan mentiras. Este es cristiano, pero esa manera de vivir como que no va acorde en lo que él dice. Entonces, mi amado amigo, si tú estás yendo a un lugar a buscar a Dios, X o Y congregación, yo te invito a que te fundamentes en la doctrina bíblica. Efesios 2:20, anótalo por favor. Efesios 2:20, te lo voy a leer despacio. Edificados y fundamentados sobre la doctrina de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. La doctrina verdadera es según la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es alejarnos de todo lo malo, del pecado. La piedad es vivir una vida justa, agradable a Dios, sin pecado, sin maldad. Entonces, mi amigo, si tú ves de pronto que donde te estás congregando no están llevando la palabra verdaderamente como está escrita, sal de ahí. Busca una verdad donde se predique que Jesucristo es el único y verdadero Dios, que si queremos seguirle a Él tenemos que abandonar el pecado, que hay que vivir en santidad, porque Dios dice que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú donde te estás congregando no te hablan de arrepentimiento, de santidad, de que hay que vivir una vida diferente a la que vive el mundo, una vida consagrada a Dios, una vida en santidad, amigo, ese no es el camino correcto. Te lo digo con todo amor y respeto. Recuerda, no es el rótulo de una iglesia, no es el rótulo de una congregación, no es el rótulo, es los que llevamos el nombre del Señor Jesucristo, invocado a través del bautismo en agua, los que le amamos, los que le seguimos, los que queremos vivir conforme a la piedad. Y la Biblia nos enseña cómo podemos vivir esa vida agradable y perfecta a Dios. Y no es con nuestra propia fuerza, no es con espada, es con el poder del Espíritu Santo que Dios da al creyente. Es verdad, mi amado amigo, sigue adelante, no desmayes, sigamos adelante.
porque muy pronto vendrá el Señor Jesucristo a juzgar a los vivos y a los muertos, y dará el pago conforme a nuestras acciones acá en la tierra. Y el primer pecado que nosotros tenemos es que no hemos creído en Dios, como dice la Escritura. ¿Dónde está esto? Está en San Juan 3:17. Voy a leer desde el 16 en adelante. Mire que es verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre, en Jesucristo el Salvador. Mire, yo quiero hacer un análisis acá en este versículo 17, que dice que el que no cree ya es condenado, y dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Entonces muchas personas son renuentes a la verdad, al evangelio de Dios, y dicen, es que ustedes los evangélicos, los cristianos condenan a la gente. No, mi amado amigo, nosotros no condenamos a nadie. Es que el único que tiene ese poder y autoridad es Dios. Dios es el único. Mas, sin embargo, Dios tampoco vino a condenar al ser humano. Ni siquiera Dios condena, imagínense. ¿Sí me entienden? Ni siquiera Dios condena, porque Dios dice en su palabra, no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Lo que pasa es que las personas no hemos comprendido de que cuando nosotros pecamos estamos acarreando condenación y muerte eterna. Sabe que ya estábamos condenados porque todos en este mundo hemos pecado, todos. Yo soy el primero que alzo mi mano. Todos en este mundo hemos pecado. No hay ningún ser humano acá en la tierra, por muy justo que sea, que no haya cometido pecado. Por eso ya estábamos condenados, por eso Dios le plació desde lo más profundo de su corazón venir a buscarnos, a salvarnos y a perdonar nuestros pecados. ¿Sí ve? Mire que la Biblia es clara, la Biblia es la palabra de Dios infalible. Sí, te invito a que compartas, dale me gusta al video para que llegue la palabra a muchas más personas y muchas más almas sean transformadas por el poder de Dios y el Evangelio. Entonces miremos que aquí San Juan 3:17, léelo por favor, está diciendo que el mundo ya estaba bajo condenación por el pecado y la maldad, pero que para eso apareció Jesucristo en el mundo, para borrar los pecados, para darnos una esperanza nueva, para transformar nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, el que en él cree no es condenado. Mire la importancia de creer en Jesucristo como el único y soberano Dios, como el Rey del universo, como el Dios todopoderoso. El único que puede perdonar pecados y salvarnos es Dios. Nadie más, ni un hombre, ni una mujer pueden perdonar pecados. El único que perdona los pecados es Dios. Por eso Jesucristo perdona los pecados. Por eso Jesucristo renueva y transforma nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es el único y verdadero Dios y la vida eterna, mi amado amigo. Recuerda, sigue al Señor Jesucristo, coloca tu fe solamente en el Creador. Coloca tu fe y tu obediencia, porque no basta solamente con creer, porque hay muchos que creen. En Santiago 2:19, si no estoy mal, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pues también los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta solamente con creer, hasta el mismo diablo cree y sabe que Dios, que Jesucristo es Dios, el Todopoderoso, y le obedece, no. Es un homicida, es un mentiroso, es un ladrón, es un blasfemo. Sí, muchas personas también creen que con solamente creer ya es suficiente. No, hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Hay que mostrar que el Dios vivo y poderoso vive en mí
y está conmigo y me da las fuerzas para luchar, me da las fuerzas para seguir adelante. Comparte por favor la palabra del Señor, únete al canal. Manuel Torres, Omar, Eli Ortega, Blanca Cárdenas, Dios les bendiga. Cordial saludo para ustedes también. Les invito a que por favor se unan al canal, porque aquí transmitimos el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje glorioso y santo que Dios nos ha encomendado a nosotros, sus hijos. A Marcos 16:15 lo dice: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado". ¿Sí ve? Este versículo te suena con San Juan 3:17, el mismo. El que no cree ya es condenado. Entonces miremos que el pecado mayor del ser humano es no creer en Jesucristo y no obedecer a su palabra. Ese es el mayor pecado del ser humano, no creer en Jesucristo, porque el que no cree es condenado. Mire la palabra de Dios como es de clara y contundente. Muchos hacen obras de caridad y eso es bueno. Muchos hacen donaciones diversas, mercado, dinero. Hay algunos que tienen bastante dinero y hasta donan casas, lotes para que familias construyan su casita y vivan más cómodamente. Y vea, para mí, vea, eso es de aplaudir, eso es algo muy bonito. Gloria a Dios, y síguelo haciendo, te felicito si tú estás acá y lo haces, gloria a Dios. Si tú donas un mercado al que tiene hambre, te felicito, gloria sea para Dios. Pero sabes que, mi amigo, eso no te va a servir para la salvación de tu alma. ¿Qué aprovecharán las riquezas del hombre en el juicio de Dios? De nada, porque nuestra salvación no se compra con oro, ni con plata, ni con diamantes. La salvación de nuestra alma ya se efectuó, ya se compró con la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Ya fuimos lavados, ya fuimos comprados por la sangre, entonces no es por obras como muchas doctrinas enseñan por ahí. Sí, Colosenses 2:8 dice que es Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo, el cual es la imagen de Dios. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia, el perdón y la misericordia de Jesucristo. Cuando Jesucristo el Salvador se dio en rescate en esa cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa allí en la cruz, gloria a mi Dios, y resucitó al tercer día con poder y gloria, ahí estaba Él demostrando su amor, toda su clemencia, toda su gracia para con el ser humano. Desafortunadamente no todos han querido creer ni obedecer al Evangelio poderoso del Señor. Pero tú que estás aquí escuchando la palabra de Dios, no seas renuente. Omar, Dios te bendiga, gracias por seguir el canal, gloria a Dios. Gracias por compartir también la palabra de Dios. Allí en ese acto redentor se efectuó algo grande, algo maravilloso, y era que nuevamente la humanidad teníamos una esperanza firme y verdadera, porque el Señor dijo: haré contigo las misericordias de David, el pacto eterno, gloria a Dios. Cuando Jesucristo murió, cuando fue atravesado su costado con una lanza, cuando Él murió, se rasgó el velo del templo, se rasgó de arriba hacia abajo, se rasgó, abriéndose y dándonos a nosotros una esperanza verdadera de salvación y vida eterna. Pero recuerda, esto hay que efectuarlo. Ya el Señor hizo su obra, ya no hay más sacrificios que el ser humano pueda hacer para salvarse a sí mismo. Ya no hay más sacrificios.
El único sacrificio ya fue hecho hace más de 2000 años por Dios a través de su manifestación en la cruz del Calvario. O sea que si yo pienso que es por obras, si yo me quiero conducir bien para ser salvo, no es así, porque hay que hacer buenas obras, pero después de que ya soy salvo, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, no al contrario. Hay personas que lo predican al contrario, que hay que ser buena persona, y en efecto hay que serlo. Yo no digo que no, sí hay que ser buena persona, pero estamos hablando de un tema más profundo, que es la salvación de nuestra alma. Y es recibiendo y aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y siendo obedientes a su bendita y santa palabra. No hay otra razón, no hay otro motivo, solamente la gracia, el perdón y la misericordia de Dios nos puede limpiar, nos puede transformar. Amigo, no os dejéis engañar. Dios, el Eterno, no puede ser burlado. Pues todo lo que nosotros sembremos acá en la tierra, eso mismo vamos a cegar en el santo y juicio justo de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario abandonar las prácticas del pecado, de la maldad. Por eso es necesario pedir perdón a Dios, no a un hombre. No, es que Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. O sea, esa obra magnífica que Él hizo en la cruz del Calvario, Jesucristo intercede por todos los santos. Gloria al Señor Jesús. Primera de Timoteo 2:5 lo dice, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual a su debido tiempo se dio en rescate por todos los pecadores. Hay un solo Dios, Jesucristo hombre, que quiere llevarte a la gloria, que quiere que tú y yo cambiemos nuestra mala manera de vivir y vivamos una vida digna como hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay que nacer de nuevo. Para ser hijos de Dios tenemos que ser engendrados por Dios mismo, no por voluntad humana, no. Hay que nacer de nuevo, y San Juan 1:12 lo dice. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo el Salvador, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos del Altísimo. Ese es el título más grande y más importante que yo y usted como ser humano podemos alcanzar acá en la tierra. Ser llamados hijos de Dios. ¿Sí ve? Qué bendición. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esa es la única forma, en Jesucristo. Creer que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, amado amigo. Te invito a que compartas, a que te unas al canal, para que sigas escuchando más la palabra de Dios, que es la única que transforma nuestros corazones, nuestras vidas. Luis Asprilla, Dios te bendiga. Y todos los que están unidos acá, que han permanecido, porque están sacando un tiempo especial para ustedes mismos, que es escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje, hay que entender esa obra que Dios hizo en la cruz del Calvario, que es la única que nos da consuelo, paz, gozo, esperanza, vida eterna. Hay que mirar qué fue lo que pasó en esa cruz del Calvario. Y quién fue precisamente ese personaje, ese ser tan grande y maravilloso que efectuó esa obra. No fue una persona divina y distinta a Dios, fue el mismo Dios manifestado en carne. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5, anótalo, léelo. Primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 20 también lo dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Amén. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí ven quién era ese que estaba ya crucificado en la cruz del Calvario? Nada más ni nada menos que el único y sabio, el poderoso, Dios manifestado en carne. ¿Tú no crees eso? Créele a Dios a través de la palabra. Primera de Timoteo 3:16 lo ratifica también. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga bien, Dios, ¿quién dice? Dios fue manifestado en carne. Gloria a Dios, la palabra de Dios es clara. Solamente basta que tú la creas con humildad y respeto. Sí, que tú la creas. Por ahí hay unos versículos, yo los conozco también, que Jesucristo oraba al Padre, que Jesucristo decía, mi Padre me envió, pero todo eso tiene una explicación, porque la Biblia de Dios, la palabra de Dios Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden, de sabiduría, de esperanza, de perdón, de misericordia. ¿Sí ve este versículo tan claro también? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, el eterno, el santo, el poderoso, fue manifestado en la carne, porque Jesucristo es la imagen de Dios. Por eso Él dice en su palabra, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios es espíritu y a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero cuando Jesucristo se manifestó en carne, ahí le podemos ver. Porque Jesucristo es la imagen de Dios. Jesucristo es el Salvador del mundo. Gloria a mi Cristo hermoso. Entonces, amigo, hay que seguir el Evangelio, pero como dice en la Biblia, la sana doctrina que es conforme a la piedad, que es el fundamento principal de los apóstoles y de los profetas, y que se centra en Jesucristo como la piedra principal del ángulo. Gloria a Dios. Mire que dice ahí, e indiscutiblemente, es que esta verdad no se puede discutir. Esta verdad de que Dios fue manifestado en carne, hay que creerla, hay que vivirla, hay que tomar de ella posesión. Y si no crees, mira que el mismo Señor Jesucristo dice en San Juan 8:24. Léelo, por favor, anótalo. Voy a leerlo despacio para que tú lo cojas tu Biblia y lo leas también. Dice la Biblia en San Juan 8:24, habla el mismo Señor Jesús. Porque si no creéis que yo mismo soy, en vuestros pecados y delitos moriréis. Si ve, el Señor Jesucristo está diciendo, porque si no creéis que yo mismo soy, Él mismo está diciendo, si ustedes no creen que yo mismo soy Dios, el Eterno, el Todopoderoso, en vuestros pecados moriréis. Porque la de San Juan 3:17 lo dice. El que no cree ya es condenado. ¿Sí ve? El que no cree en Jesucristo como el único y sabio Dios ya es condenado. Y el mismo Señor lo dice. Porque si no creéis que yo mismo soy, en vuestros pecados y delitos moriréis. El mismo Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 10 también dice, Isaías 43:10 también dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que entendáis y comprendáis que yo mismo soy, lo que está diciendo el mismo Señor Jesucristo en San Juan 8:24, para que entendáis y comprendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Gloria a Dios, yo me gozo en la palabra de Dios, yo me gozo en este Cristo tan grande y maravilloso, el Redentor, el Dios de poder, el Dios de gracia, el Dios de amor. Parroquia, Dios te bendiga. Andrés, unido, únase también al canal para que sigamos juntos expandiendo este mensaje de Dios, esta palabra de Dios transformadora, esta palabra que da vida, que da esperanza y consuelo a los enlutados, a los que andan en tinieblas, a los que no han conocido la verdad. Y aquí la verdad no soy yo, la verdad no es una iglesia, la verdad es Jesucristo. San Juan 14:6 lo dice.
Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el mismo Señor Jesucristo se está señalando como el Padre. Léelo, por favor, que ahí claro lo dice la Biblia. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque Jesucristo es la imagen de Dios. Aleluya. El que me ve a mí, ve al Padre. Mire que el Señor Jesucristo está diciendo, es que yo soy el Padre. Felipe, el apóstol Felipe, este hombre le dice a Jesucristo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor con ese amor y esa ternura le dice, Felipe, hijito, ¿qué te está pasando, hijo? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me veis, Felipe. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, hijito, yo soy el Padre. Aleluya, gloria a Dios. Si ven, es que no hay otro Dios como mi Dios. ¿Cuál es mi Dios? El único y soberano, Jesucristo, el Señor, el Salvador. Parroquia, claro que sí, Dios te bendiga, un abrazo para ti. En las minas del sur de Bolívar, le pido que ore por todos los mineros. Claro que sí, al finalizar vamos a hacer una oración y vamos a orar entonces por los mineros que están allí en el sur de Bolívar, que sea Dios protegiéndolos y ayudándolos y prosperando su alma primeramente, prosperando su alma y prosperándolos también en todo lo que hacen. Sí, Romanos 9:5 es muy claro, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Si alguien quiere decir lo contrario, que ahí no dice eso, pues qué pesar, qué lástima, pero la Biblia es clara. Jesucristo vino en carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por su nombre, amén. Hechos capítulo 4 versículo 12 también dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en el cual podamos ser salvos. Oigan, no hay otro nombre, solamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret hay perdón de pecados, hay esperanza y hay vida eterna. Solo en el nombre del Señor Jesús. No hay otro nombre, mi amado amigo. O sea que si tú quieres ser salvo, debes de creer en Jesucristo, en el nombre de Jesús, que es el nombre de Dios revelado para estos últimos tiempos. En la antigüedad se conocía como Jehová Jireh, Jehová el Salvador. Jehová significa el Salvador del mundo. Se conocía en la antigüedad como Jehová, como las consonantes, Jehová. Y ahora que significa el Salvador. Y ahorita Dios reveló su nombre en estos postreros tiempos, Jesús de Nazaret, porque nos ha nacido en la ciudad de Belén un niño precioso. Él se llamará su nombre Jesús y él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Cuando Jesucristo nació en el pesebre como ese bebé hermoso, fueron unos reyes de Oriente y cuando le vieron se postraron y lo adoraron. Imagínense, postrados ante un bebé, porque ellos ya tenían revelado, Dios les había revelado que ese niño que había nacido en ese pesebre era el Dios santo, el Dios de poder que se había manifestado en carne. Y hay muchos que no creen eso, pero la Biblia dice que para muchos es piedra de tropiezo, pero para nosotros es precioso, es divino, los que hemos creído en él. Parroquia dice San Juan 1:12, claro que sí, San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos del Altísimo, hijos de Dios, así dice ese versículo. Entonces miremos que estos reyes adoraron a este niño precioso, porque ellos sabían que, se postraron y adoraron a un niño que siendo niño ya era padre. Y algo increíble, por eso dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y hay muchos que no creen esta verdad revelada por Dios en las Escrituras.
Un niño ya siendo padre. Uy, eso es ilógico para muchas personas. Para los que hemos creído, no. Él es precioso, Él es poderoso. E Isaías 9:6 lo dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aleluya. Si tú no crees en esta revelación de Dios, te invito a que creas, porque el mismo Señor dice, porque si no creéis que yo mismo soy, en vuestros pecados y delitos moriréis. Si vemos que el que estaban haciendo en ese pesebre no era nada más ni nada menos que el Rey del universo, que el Padre que creó los cielos y la tierra, Dios manifestado en carne. Isaías 9:6 lo acabamos de leer. Un niño nos es nacido. ¿Cuál niño? El que nació en el pesebre. ¿Cuál niño es ese? Jesucristo, el Salvador del pecador, el Rey del universo, el Creador de los cielos y de la tierra. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está, la palabra de Dios es viva, es clara y contundente y no miente. Por eso yo te invito a que creas en Dios, como dice la Escritura. No creas en cuentos y fábulas de los hombres que tergiversan la verdad de Dios enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Son errados, son llevados, son ciegos, guías de otros ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, desafortunadamente pues va a caer a un hoyo, porque así lo enseña la palabra de Dios. Y yo no me gozo de eso, me da tristeza y dolor. Pero para eso está la misericordia gratuita de Dios, para esas personas que son renuentes, que son abstractos, que son duros con la palabra de Dios, incircuncisos de corazón y de oído para oír la verdad. Dios les siga bendiciendo grandemente. Amén, amén, parroquia. Dios te bendiga. Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a orar acá por todos, en especial por los mineros de allá del sur de Bolívar. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre estas lindas personas y sobre todos también. Que el Señor nos bendiga y nos ayude cada día más, y que el Señor siga perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Vamos pues a orar en el nombre del Señor Jesús. Soberano y eterno Señor Jesús, Dios y Padre de la gloria. En este momento te alabamos, te adoramos, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que me das de exponer tu palabra. Gracias por los que escucharon tu palabra, Señor. Padre eterno, te quiero pedir por estos hombres que están en esta mina del sur de Bolívar, Señor. Protégelos de todo mal, de todo peligro, Señor. Bendícelos, Señor. Trata con cada uno de ellos. Rompe cadenas y ataduras, Señor. Que lo que hagan, Señor, sea tú ayudándolos y bendiciéndolos a ellos, mi Dios. Sabemos que estas labores en esas minas son muy peligrosas, Señor, pero tú tienes todo el poder y la autoridad para protegerlos del mal y del peligro, Señor. Te pido, Señor, que sus almas sean prosperadas, Señor, que los que no conocen tu evangelio lo conozcan en tu nombre, Señor Jesús. También por todos los amigos que en esta tarde han escuchado tu palabra. Te pido también por mi vida, por mi familia, Señor, que seas tú ayudándonos y tratando con cada uno de nosotros, que seas tú perfeccionando tu obra en nosotros, Señor, para que podamos vivir recta y correctamente delante de ti aquí en la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pido, mi Rey. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. De verdad que es muy lindo, es muy importante escuchar, exponer el mensaje de la palabra de Dios. Y sí, eso es la doctrina bíblica. Recuerda que cuando queremos conocer a Dios, debemos hacerlo a través de su palabra, que es la Biblia. Es el manual de instrucciones que Dios nos ha dejado para que lo conozcamos de una manera diferente y especial, porque no hay otro camino diferente que no sea el Señor Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único que te puede libertar y liberar de la esclavitud del pecado, de esas drogas, de esa enfermedad. Yo te invito a que lo ames, a que lo sigas como Él quiere.
Muchas gracias por estar en el canal. Te invito hoy, si Dios lo permite, a las 9 de la noche. Vamos a estar transmitiendo otro mensaje de la palabra de Dios. Va a haber un hermano en la fe, Christopher López se llama el hermano, y él también nos va a estar exponiendo un mensaje de la palabra de Dios en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios primeramente. Te invito a que te conectes y a que te unas al canal, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en tu vida también. Un abrazo fraternal para ti. Te amamos en el amor de Cristo y seguimos adelante, proclamando a Jesucristo como el Rey del universo, como el Padre eterno, como el Príncipe de paz, como el Salvador y el Libertador de nuestras almas. Dios te bendiga, hasta la próxima.